Seguimos. Esta es una de las plataformas importantes. Skype es el modelo que se muestra en el libro, pero podemos ver exactamente lo mismo en Zoom. Vamos a ver, ¿cuál es el segmento de mercado? Personas que llaman por teléfono, usuarios en la web de todo el mundo. Ese es nuestro segmento de mercado. ¿Y cuál es la propuesta de valor gratuita de Skype? Son las videollamadas a través de Internet gratuitas. Veamos el mismo ejemplo con Zoom. ¿Cuál es el segmento de mercado? Es todo el mundo. Y gracias a la pandemia, todo el mundo realmente, literalmente se ha vuelto todo el mundo. Y todo el mundo necesitaba el acceso a esta plataforma de Zoom. Y tenía Zoom que tenía videollamadas gratuitas a través de su plataforma de 40 minutos, gratuitas por 40 minutos. Entonces, hay un montón de gente que utiliza actualmente el Zoom de esta manera. Pero ¿cómo puede ser que funcione de forma gratuita para todo ese montón de gente? No solamente este segmento, sino hablemos de Spotify, por ejemplo, o hablemos de Netflix, etcétera. Netflix, por ejemplo, no da contenido gratuito. Entonces es otro ejemplo. Pero Spotify sí, puedes tener Spotify gratis sin tener la suscripción. Pero ¿qué te ponen? Spotify te pone dos cosas. Anuncios dentro de la plataforma y también está la gente, y aquí es donde vamos a ver cómo es que se monetiza todo esto, es a través de las personas que hacen, que están suscritas, ¿no? Entonces, personas como yo, que utilizo esta plataforma constantemente, utilizo para todo. Entonces yo necesitaba la plataforma de pago. Es por eso que yo hago el pago del Zoom y mi pago subvenciona a las personas que están en forma gratuita, que eventualmente, y lo vamos a ver en adelante también, es un modelo freemium que tú tienes la plataforma con ciertas características y cuando pagas, esto crece, ¿no? Esto puede subir y puede hacerse mucho, o sea, te ofrece muchas más características. Entonces, aquí es donde vemos el modelo gratuito. Tenemos el Skype, en este caso, con suscripción y tenemos ahí cuál es la propuesta de valor, las llamadas. Entonces, podemos entender mejor que esta plataforma de gratuidad es el modelo, lo que les comento, este modelo freemium, que tiene características básicas, por ejemplo, el Zoom, 40 minutos. ¿Quieres más de 40 minutos como nosotros que nos pasamos de la hora? Entonces necesitamos una plataforma pagada y esta plataforma pagada ya no tiene esa limitante. Entonces este modelo freemium también tiene una variante al revés y esta variante al revés la podemos ver en el mundo de los seguros. ¿Cómo es lo que estamos viendo? Que un montón de gente que está en la plataforma gratuita y tenemos un pequeño porcentaje que está en la plataforma premium. Entonces, ese pequeño porcentaje subvenciona a toda la gente que está en la plataforma gratis. Pero ¿cómo es en los seguros? En los seguros es al revés. Nosotros, esa gran masa de gente está en la plataforma de pago. Pero ¿cómo es que funciona? Y lo vamos a ver ahora. Tenemos donantes, patrocinadores, otras víctimas que utilizan el servicio del rescate y todos ellos dan una cuota de donante o pagos de campañas de seguros. Entonces, cuando tú cobras o compras un seguro, los que no están familiarizados con los seguros, ¿en qué consiste? Digamos que quiero asegurar la oficina. Entonces, viene una persona, hacemos un análisis y entendemos que lo que está aquí tiene un costo, no sé, pongamos un imaginario de $100,000, toda la oficina, ¿no? Entonces, esos $100,000, yo quiero asegurar toda la oficina para que si algo pasa, si hay una eventualidad, si se incendia, por ejemplo, el seguro reponga todo lo que tenía, pero eso implica esos $100,000. Entonces, ¿cuánto me cobran el seguro? ¿Cuánto creen que me cobra? Y es un monto muy bajo. Pueden ser, no sé, he visto seguros de $20,000 a $100, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que invertimos $1,000 en el seguro y es un solo pago, un pago único que se hace anualmente mientras está la cobertura del seguro. Entonces, yo pago $1,000
para algo que sí es posible, pero es poco probable. O sea, no es algo que va a pasar, no es algo que pasa todos los días. Entonces, eso hace que haya un montón de gente que está pagando y yo pago esos $1000 en el año, no se incendia mi oficina y no pasa nada. Yo, entre comillas, perdí esos $1000, pero no los perdí porque si hubiera habido una eventualidad, no hubiera tenido que pagar $100,000, solo esos $1000, ¿entienden? Entonces, la gran masa de gente está en los pagos, en esos pagos pequeños. Entonces, cuando hay una eventualidad, ¿de dónde saca el dinero la compañía de seguros? Es de toda la gente que ha hecho esos pagos pequeños, porque sabemos que esa eventualidad no se va a dar en todo el mundo. O sea, de las 100 personas por probabilidad, eh, hagamos de cuenta que usamos el 80-20, el 20% de las personas que pagan el seguro va a tener un seguro, o sea, va a tener que recibir el seguro. Entonces, esta es la plataforma al revés. Y la plataforma freemium consiste en eso, un servicio básico y gratuito, y hay por detrás un servicio premium. Y esa es una de las noticias importantes del desafío. Tenemos un servicio básico que es gratuito, que estamos aquí semana a semana, pero va a haber un servicio premium por, porque necesitamos dar más valor. Ya les voy a explicar en qué consiste este servicio premium, pero también es importante que entendamos por qué se va a hacer así. Pero así es, hay un servicio básico y un servicio premium. Y enseguida les voy a comentar más. No quiero soltar mucho de todo esto que estamos generando. Otra forma de negocio eh, es la de cebo y anzuelo. Entonces, aquí estamos con este lienzo de Gillette. ¿En qué consiste? Esto es bastante fácil de ubicarse. Tenemos el segmento de mercado, que son los clientes, y la propuesta de valor es el mango de la rasuradora más la cuchilla. Y esto lo damos a un precio económico porque lo subvencionamos. Lo subvencionamos, o sea, lo damos muy barato. Porque ¿cuál es el verdadero negocio? Son las cuchillas de afeitar, las hojas de afeitar. Entonces compras el mango, que es lo importante, y las cuchillas son las que son intercambiables. Entonces esa es la compra frecuente, siempre se recambia. Entonces de esta forma funciona este modelo de negocio que es de cebo y anzuelo. Entonces nosotros ponemos un anzuelo, un cebo, para que podamos capturar a una gran cantidad de personas, pero nuestro negocio no está en vender el mango, no está en vender las cuchillas. Lo mismo pasa con las impresoras. Las impresoras son económicas porque también hay una especie de subvención. Prefieren venderlo lo más económico posible porque el negocio está en las tintas, porque las tintas las recambiamos constantemente. Entonces, no, es lo negativo de la industria es que se empiezan a generar estos negocios que hacen que los productos sean casi obsoletos, ¿no? Entonces tenemos que tiene un tiempo de vida limitado y etcétera, pero como es barato lo podemos recambiar y el consumo afecta a la naturaleza y etcétera. Y ya sabemos todas estas historias, pero ese es el tipo de modelo de negocio de cebo y anzuelo. Tenemos un producto cebo al segmento de mercado. Entonces, el cliente compra el producto cebo, que es la impresora, y tenemos un producto o servicio anzuelo, y es la compra repetida de productos o servicios anzuelos, es decir, la compra constante de tintas. Tenemos el último patrón, que es el modelo de negocios abiertos. ¿En qué consiste? Se pueden utilizar para crear y captar valor mediante la colaboración de socios externos. Y hay dos modelos, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, proporcionando a terceros ideas o activos que no se estén utilizando en la empresa. Entonces vamos a ver cómo funciona con esta empresa que se llama Innocentive. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de Innocentive? Tenemos acceso a una red de expertos.
Entonces hay empresas que están buscando expertos y esta empresa Innocentive les da este acceso. Y hay otras personas que son los expertos en sí mismo y que los ofrece el acceso a retos científicos con premios en efectivo. Como ven, en muchos negocios tenemos dos segmentos de mercado diferentes, pero que interactúan y que se interrelacionan. Entonces, a veces pensamos que nuestro cliente es nuestro cliente habitual y siempre estamos así, ¿cómo vamos a servir a ese cliente, a ese segmento de mercado? Y no vemos que en el costado hay otros segmentos de mercado a los que podríamos servir. Entonces, ¿en qué consiste este tema de estas plataformas abiertas? Es de afuera hacia adentro. ¿Qué significa? Que tenemos socios de innovación, una comunidad investigadora que nos colabora en nuestras actividades y recursos clave. Esta parte del lienzo de negocios están las asociaciones clave, es decir, socios estratégicos, partners. Las ACE son las actividades clave, es lo que hacemos principalmente y los recursos que necesitamos para lo que hacemos para hacer nuestra propuesta de valor. Entonces, ¿en qué consiste esto? Estos socios de innovación nos ayudan en la selección, gestión de la red, explotación de mercado, de un mercado secundario, etcétera. Son las actividades que nosotros realizamos y la comunidad investigadora nos ayuda con los recursos clave, habilidades de selección, acceso a una red de innovación, etcétera. Entonces, estamos llevando estos expertos hacia dentro de la empresa. Ese es el esquema de afuera hacia adentro. No inventamos las cosas, sino compramos la innovación. Yo les comentaba de mi empresa que nosotros trabajamos con estos socios estratégicos. Entonces tenemos socios que innovan todo el tiempo. Entonces ellos venden los productos y nosotros somos ese socio que lo lleva al mercado. Adquirimos el know-how de ellos y nosotros lo vendemos a nuestro mercado. Entonces no estamos innovando nosotros, no estamos generando ese desarrollo, esa ingeniería dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Porque la investigación y desarrollo, al menos en tecnología, es algo que invierte millones de dólares que no disponemos. Y no necesitamos disponer porque nuestro esquema o mi modelo de negocio se apoya en estos socios de innovación. Entonces, esa es una forma. La otra forma es al revés. Venden innovación. Entonces, estas empresas como mis partners invierten mucho dinero en investigación y desarrollo y tienen mucha propiedad intelectual. Entonces, la mayoría de los productos de tecnología tienen muchísimas patentes. Entonces, ¿qué hacen ellos? A través de esas patentes generan productos y servicios que los llevan hacia afuera, hacia terceras personas y en la mayoría de los casos, al menos en tecnología, cuando generan un protocolo, al inicio es propietario. Hablemos de la marca, una de las marcas más importantes de redes del mundo se llama Cisco. Esta marca Cisco patenta ciertas tecnologías. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de protocolos, en el Wi-Fi hay un protocolo que se llama el 802.11ac, ya es un término muy técnico, pero hay una compañía que antes la patentó. Lo mismo pasa con Cisco, hay protocolos específicos que los patenta, vende estos productos con esta patente en el mercado, pero luego libera la patente para que más fabricantes hagan lo mismo y puedan comunicarse los equipos de los distintos fabricantes y se hace luego un estándar. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué harían eso de buenas gentes las personas de Cisco? No, sino porque tú tienes una influencia directa en el mercado. Si tú has desarrollado un protocolo, entonces tú eres el primero en entrar en la curva del mercado y el primero en vender. Y luego, ya cuando liberas a los demás, a las demás compañías para que puedan participar del modelo de negocio, ya has comido una tajada importante del mercado y de las ventas de ese protocolo, ¿no? Y cuando ya se hace universal, entonces tú influyes en la industria. Tú puedes decir, ahora ya no vamos a usar esto igual es muy técnico, pero les voy a comentar. Antes se estaba desarrollando una tecnología que era el WiMAX, antes del 4G, 5G o del
fibra para el hogar, etcétera. Había unas antenas cuadradas grandes que tú tenías que instalar en tu casa y se apuntaban a un sitio central y tenías acceso a internet. Eso era el WiMAX. Entonces, toda esta plataforma la estaba impulsando el gobierno de Taiwán, pero han visto que era muy problemático y tenían que invertir muchísimo. Entonces han dicho, no, decidimos ya no continuar con el WiMAX, vamos con otra tecnología y desde ese entonces el WiMAX cayó, ¿no? Entonces esa influencia es la que puedes generar cuando haces de adentro hacia afuera, cuando tu modelo de negocio está en la innovación, en el desarrollo y lo puedes vender tu propiedad intelectual. Bueno, hasta ahí quisiera saber si hay alguna consulta de estos modelos de negocio. Vamos a pasar a la parte de diseño. Veamos en el chat. Joel de Panamá, saludos. Josué Manuel, buenas tardes. ¿Quién hizo la tarea? Ojalá hayan hecho la tarea. Y si no, ya van a entender por qué necesitamos una plataforma premium que no va a ser millonaria, más bien es un costo irrisorio. Seguramente mucha gente se va a enganchar a esto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una plataforma premium del desafío de lectura? Porque hay mucha gente. ¿Y cuál es la misión del desafío de lectura? Una es que haya más lectores en Latinoamérica, que estemos conectados, que haya una motivación para la lectura. Y eso está bien, pero mi filosofía es que la lectura tiene que ir acompañada de la actividad. Es decir, tenemos que aplicar lo que leemos. Y lamentablemente no estoy seguro si estoy cumpliendo ese objetivo. No estoy seguro si el que tengamos estas sesiones cumple el objetivo de que tú lo leas y lo apliques en tu negocio. Pero hay gente que sí se interesa por eso. Entonces, esta parte, llamémosle premium, de paga, etcétera, está enfocada en el cumplimiento de los resultados, ¿no? Otra de las filosofías importantes que tengo es que no solamente sea una aplicación, sino esa aplicación tenga resultados y resultados importantes. Porque ¿cuál es mi objetivo macro en general? Mi deseo es generar impacto en la comunidad para que haya más emprendedores. ¿Pero qué tipo de emprendedores? Los emprendedores que estamos, estos emprendedores que generen fuentes de empleo. Ese es mi objetivo de forma muy resumida. Necesitamos más emprendedores. ¿Por qué nos quejamos siempre de nuestros gobiernos en Latinoamérica? Porque no hay trabajo, no hay oportunidades, este gobierno hambriador, etcétera. Y cuando viene cualquier gobierno, dice, yo les prometo 500,000 empleos en mi gestión. Entonces, uno se pone a pensar, ¿y cómo puede un gobierno generar empleos? La forma de generar empleos del gobierno es subvencionando, es dando, no sé, trabajos, generando proyectos y etcétera. Pero al final pienso que la tarea de generación de empleos es la de un emprendedor, porque generas una empresa. Y ese es el concepto de esto que estamos armando, que es la parte premium del desafío de lectura. Es que haya más emprendedores, sí, está muy bien, está perfecto que haya más emprendedores, pero la mayoría de los emprendedores al inicio son lo que llamamos solopreneurs o autoempleados, como lo dice Robert Kiyosaki, que es una persona de la que depende totalmente el negocio, ¿no? Es como que de mí depende el negocio y si yo no hago esto, o sea, si yo no lo hago, si yo no estoy generando mi negocio, no existe el negocio, ¿no? Entonces la persona ahí que está tratando, bregando y es un emprendedor y está ahí, si es que faltara esa persona, entonces no tendría el negocio. Y eso es lo negativo porque al final un emprendedor solo sí es algo productivo porque genera para sí mismo, pero ¿cuál es mi objetivo? Que esa persona pueda generar para más personas, porque no saben la alegría o la satisfacción que trae
que tú tengas, y siempre les comento esto, ¿no? Nuestras cenas navideñas de la empresa tenemos a los empleados y a sus familias. Entonces ahí te das cuenta del efecto multiplicador de un emprendimiento. El efecto multiplicador de un emprendimiento cuando tienes ya gente que está trabajando para ti, no solamente es que esa gente te ayuda y te colabora para que tú puedas crecer, sino tú también de forma recíproca porque le estás dando un salario y ese salario puede mantener no solamente a esa persona, sino a una familia. Y creo que la única forma de que nuestros países en Latinoamérica crezcan es que cambiemos ese concepto latinoamericano del emprendimiento. El concepto latinoamericano del emprendimiento es: yo soy emprendedor, gerente propietario, autoempleado. Y no quiero contratar a más gente porque se pueden robar el negocio, porque no tengo el capital, y etcétera. No hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué hace esta parte premium? Es llevarnos del autoempleado a la mentalidad, motivación, recursos, herramientas y una metodología para pasar a ser empresarios. Pero esto ya existe y es algo que he estado haciendo hace algún tiempo, pero es muy caro y no está tan enfocado a nuestra realidad latinoamericana también. Es muy caro tener sesiones, por ejemplo, de este tipo eh, para hacer eso. Y hay gente en muchas partes que lo hace. Entonces, ya les voy a explicar en qué consiste, pero ya no quiero dar más detalles. Eh, pero trata más o menos de eso. Entonces, vamos a ver el tema de los diseños. ¿En qué consisten los diseños? Aportaciones de clientes. ¿Qué son las aportaciones de clientes? Esta parte para idear modelos de negocios nuevos, o sea, quieres innovar, crear un nuevo negocio, por ejemplo, o a partir de tu negocio innovar también, podemos verlo a través de la perspectiva de los clientes. Y esto es algo que muchas pocas personas hacemos. Es como que vemos el mercado y vamos a ver qué cae. Pero si empezamos a ver desde la perspectiva de los clientes, es una fuente de información para la toma de decisiones sobre propuestas de valor, canales de distribución, relación con el cliente y fuentes de ingreso. Y vamos a ver cómo funciona este diseño. Funciona a través de una herramienta que desarrolló esta empresa que se llama Explain. ¿Y en qué consiste esta herramienta? Es un mapa de empatía que hemos visto en el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que lo más importante es la empatía, el conocer, el entender al otro, el escuchar verdaderamente, el escuchar sin pensar en decirle o en una solución. Entonces, este mapa de la empatía, como ven ahí, es un lienzo igual como el Canvas, como el Business Model Canvas. ¿Y en qué consiste? Tiene estos 4 segmentos. ¿Qué piensa y siente? Lo que realmente importa, las principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Entonces, hace algún tiempo les envié una encuesta de cuál era su principal problema. Y era justamente para entender esto, qué es lo que piensan ustedes, porque yo puedo tener una concepción desde mi posición, desde mi lugar, desde mi realidad, de cuál es su problema principal. Pero si no les pregunto, no lo puedo saber a ciencia cierta. Entonces, preguntándoles, entiendo qué es lo que piensan y sienten. Y esto es importante. Si no puedes preguntarlo ahora, al menos imagínalo, ¿no? Imagínalo y cuando se te dé la oportunidad, pregunta textualmente a tus clientes esto, qué es lo que piensa y siente, qué es lo que realmente son sus preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. Entonces, tenemos esta parte. ¿Qué oye? Lo que dicen los amigos, lo que le dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. Entonces, este enfoque es 100% enfocado en el cliente. Y si no sabes quién es el cliente, ese es el primer problema. Ese es el principal problema. Si piensas que tu cliente es todo el mundo, que todo el mundo te va a comprar porque tu producto es milagroso y hace todo y todo el mundo lo va a querer, entonces ese es tu primer gran error y es el primer gran error de muchos emprendedores. Creer que todo el mundo es su cliente. Tenemos que ser muy puntuales, muy específicos y conocer a esa persona, saber qué piensa, qué siente, qué oye, qué ve, qué dice, qué hace, cuál es su actitud ante el público, cuáles son sus miedos, frustraciones, obstáculos y qué resultados necesita, qué resultados desea,
cuál es su medida del éxito. Podemos entender que el éxito es diferente para todo el mundo. Entonces necesitamos saber qué es el éxito para tu cliente. Si tú vendes, no sé, no se me ocurre nada ahorita. Pero veamos este tema del diseño. Si tú vendes diseño, para ti, tu percepción del resultado deseado puede ser uno, pero en realidad lo que el cliente quería, digamos que tu resultado deseado es tener, no sé, el logotipo, el isotipo y etcétera. Pero en realidad lo que el cliente quería era más que el logotipo y colores, una identidad que le ayudes a crear ese lenguaje, esa comunicación. Entonces, los resultados pueden ser distintos para cada persona. Los miedos y frustraciones también puedes imaginar ciertos miedos y eso te va a ayudar muchísimo, pero si los validas con el cliente, entonces dices, estaba en lo cierto o estaba totalmente equivocado. Ese no es un miedo, no es una frustración de mi cliente. Seguimos. Una vez que tenemos, esa es la primera técnica, ver desde la perspectiva del cliente. Esta otra técnica es de la ideación, que consiste en esto, en generar ideas de negocio. Entonces, esto es mucho más, va mucho más atrás. Si tú ya tienes tu negocio, esto también te puede servir para ver, de darle la vuelta y generar más ideas de negocio a partir de tu misma plataforma, y eso es súper importante. Ideación, dos fases principales. La generación de ideas, donde lo importante es la cantidad, no la calidad, la cantidad. Y la síntesis, que ahí es donde vamos hacia la calidad, en la que las ideas se comentan, combinan y finalmente se escoge un número reducido de variables. Entonces, iniciamos esta generación. Como ven en el gráfico, la generación es de muchas ideas de negocio. Ese es el principal objetivo, es tener una gran cantidad, no calidad, gran cantidad. Y luego sintetizamos y ya vamos a ver cómo se sintetiza de mejor forma. Entonces, podemos ver esta innovación en las ideas, en la generación de ideas y la síntesis también, de dos formas, o sea, de varias formas, de 4 formas en realidad. A partir de los recursos, vamos a ver esto. ¿Cómo es a partir de los recursos? Las innovaciones basadas en recursos nacen de la infraestructura o las asociaciones existentes de una empresa y tienen como objetivo ampliar o transformar el modelo de negocio. Habíamos hablado de Amazon. ¿Cómo empezó Amazon? Amazon empezó vendiendo libros en una plataforma online. Hagan de cuenta que era un servidor. Ese servidor se hizo 2 servidores, se hizo un data center, se hizo una granja de data centers y creció porque el negocio creció. Entonces, ¿qué hizo Amazon? Vio que tenía esos recursos, esa gran cantidad de plataforma, base de servidores y etcétera. Entonces, que estaba funcionando para su negocio principal, para una página web, para Amazon.com. Entonces, toda esa granja de servidores para una sola página. Entonces dijo, ¿por qué no ofrecemos servicios en la nube? Entonces, ¿qué ofrecen ahora? Ofrecen servicios para que tú puedas alojar datos. Ofrecen servicios para que puedas hacer como tu web hosting. Entonces, ahí en Amazon está tu página web, por ejemplo. Ofrecen servicio para almacenar información de Big Data, por ejemplo. Entonces, ya ese es otro mundo, pero sigue siendo la misma empresa. Entonces, ha generado un modelo de negocio a partir de sus recursos. Y esto ha sido posible a través de la ideación, ¿no? Entonces, es lanzar ideas. Entonces, encontraron que, como ven, lanzaron muchas ideas y de esas miles de ideas, había una que era de los recursos y han empezado a reducir y a sintetizar más y a alcanzar algo específico que era, hagamos innovación a partir de los recursos que tenemos. Otro modelo es a través de la oferta. Las innovaciones basadas en la oferta crean propuestas de valor que afectan otros módulos del modelo de negocio. Cemex de México se comprometió a entregar cemento colado en obras en un plazo de 4 horas en vez de las habituales 48 horas.
Entonces, ese otro modelo de negocio surgió a través de la oferta. ¿Cómo podemos optimizar nuestra oferta? Si tú estás vendiendo pasteles y tardas un día en ofrecer pasteles, ¿cómo puedes hacer para ofrecerlos en 2 horas o en 1 hora? Y si logras obtener eso, entonces has hecho una innovación a partir de la oferta, de lo que vendes. ¿Cómo puedes mejorar lo que vendes? Y a veces es importante esta visión externa, ¿no? Como somos emprendedores y vemos cualquier cosa, el ver cómo se puede optimizar es algo de nuestra naturaleza. Entonces decimos, por ejemplo, este servicio de pedidos funcionaría mejor si tuvieran el botoncito este acá, si el pago siempre se hiciera por tarjetas y etcétera, ¿no? Y te surgen un montón de innovaciones. Hagamos ese ejercicio, pero dentro de nuestros mismos negocios, ¿no? A veces vernos a nosotros mismos es bien complicado, ¿no? Porque para ti está como que todo perfecto, o si no está perfecto, está bien y está funcionando. Pero ¿cómo puede ser mejor? ¿Cómo puedes mejorar la oferta? Veamos eso. Y otra vez, todo parte a través de una generación grande de ideas. La idea más loca que se te ocurra puede ser que se sintetice y hagas lo que hizo Amazon o Cemex en estos ejemplos. Lo siguiente, vamos con los clientes. Aquí en los clientes es como hemos visto en el mapa de la empatía. Entonces nos ponemos a ver la innovación a partir del cliente. Las innovaciones basadas en los clientes tienen su origen en las necesidades de los clientes. ¿Qué es lo que ellos necesitan? Un acceso mayor, más sencillo o mayor comodidad, al igual que todas las innovaciones derivadas de un solo epicentro. Entonces aquí hay un ejemplo, el ADN. Antes el ADN era un descubrimiento así el más grande del mundo porque surgió este tema de la clonación, la oveja Dolly, etcétera, ¿no? Y antes el estudio de ADN era un estudio muy exclusivo, que era solamente para la élite, digamos, o para cosas muy importantes. Entonces, ¿qué ha hecho este modelo de negocio? Ha creado ADNs personalizados al alcance de los clientes individuales. ¿Y cómo? A partir de la masividad. Y aquí es donde voy a entrar al segundo punto de lo que les estaba contando, de esta ida a premium del desafío de lectura. ¿Y por qué estoy haciendo todo esto? Les he comentado que estoy haciendo un máster de marca personal con Luis Ramos, que es el creador de libros para emprendedores. Entonces, con él hemos visto muchas cosas, pero lo principal es tener esta coherencia de lo que realmente quieres, de tu aporte hacia la comunidad y si realmente lo estás logrando o no. Por ejemplo, él tiene una plataforma que se llama Instituto de Emprendedores y es una plataforma que se paga mensualmente y tienes un montón de cursos ahí, pero lo cerró el mes pasado. ¿Y por qué lo cerró? Porque tenía él igual, al igual que en las charlas que tenemos nosotros, él cada 15 días tenía una charla en vivo donde se hacían preguntas y respuestas y solo era para los clientes premium, para los clientes que eran de pago. Y habíamos muchos que aprovechábamos eso, pero muchos que no. Y él se dio cuenta que el impacto que estaba generando con eso no era suficiente, o sea, no estaba funcionando, entonces decidió cerrarlo porque no condecía con lo que él quería. Y es lo mismo he pensado yo. Estamos en la plataforma, hay mucha gente que se conecta y todo está bien, pero realmente estamos generando ese impacto, se están haciendo más emprendimientos, es mi pregunta. Entonces, pero el hacer este mentoring uno a uno, yo he hecho coaching con varias personas, pero ese coaching es caro. Un coaching de uno a uno varía entre 900 y $2,000 en función al programa. Entonces dije, ¿cómo puedo dar el acceso a ese coaching, pero no a ese precio? Entonces la forma que se me ocurrió es justamente en este tema de la innovación en los clientes. ¿Cómo hizo esta empresa para dar ADN personalizado a más personas? Bueno, este no es el ejemplo específico, pero hay otros ejemplos, es teniendo una cantidad de gente que pague un monto muy básico, ¿no? O sea, un monto menor a la que puedas ayudar
y el mentoring ya no es uno a uno, sino es grupal. Y lo interesante de que sea grupal es que a diferencia del desafío que aquí nosotros hacemos el mentoring y hacemos algunas preguntas al final, pero nada personalizado, nada así de mi negocio está sufriendo esto o no estoy pudiendo hacer esto otro. En esta parte premium, lo que haríamos es eso, que es hablemos de los negocios, hablemos de cosas más puntuales, más específicas y a un precio súper, súper bajo por lanzamiento. Estoy viendo en qué plataforma lo podemos lanzar. Se me ocurre algo para hacerlo así rápido en Patreon, por ejemplo, y todavía no cerramos el tema del precio, pero me imagino que va a ser unos $5, por ejemplo. Entonces, imaginan pagar $5 al mes por 2 sesiones al mes también, donde podamos tener preguntas y respuestas más específicas, donde les pueda comentar este tema del método de pasar de autoempleado a empleado. O sea, es como digo, eso es, y me alegra mucho y me emociona porque mi inquietud es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Pero hay un tema psicológico también. Esto es gratuito, esta enseñanza es gratuita y hay mucha gente que no viene. Y está bien, y es natural, y es normal, y es parte de lo que hacemos, pero la gente que realmente le interesa está aquí. Y a la gente que realmente le interese profundizar un poquito más, va a estar en esta parte premium y la idea es generar resultados, no es, porque obviamente, personalmente yo no necesito ese ingreso, obviamente siempre ayuda un ingreso extra, ¿no? Pero no es mi negocio en estos momentos, ¿no? No es mi negocio en estos momentos. Tengo mi negocio, tengo mi empresa, gracias a Dios estoy funcionando aún con la empresa, tengo otros emprendimientos, pero el impacto, eso es lo que realmente me interesa a mí, generar impacto, que la gente empiece a generar negocios, que empiece a generar esto que les estoy comentando. Bueno, seguimos. Otro punto principal del que podemos partir para generar innovación es a partir de las finanzas. Estas innovaciones basadas en finanzas crean nuevas fuentes de ingreso, mecanismos de fijación de precios, estructura de costos reducidos, y aquí justamente es el ejemplo que les decía ¿no? Xerox tenía al inicio su máquina de copias, pero era muy cara y la gente no lo compraba. Entonces decidieron cambiar su modelo de negocio. En vez de vender la máquina, se las voy a alquilar a un costo fijo y luego por copia voy a cobrar un pequeño valor para que pueda recuperar el costo de la inversión y lo segundo, para que pueda luego generar ingresos a partir de ello, ¿no? Entonces ahí es eso mismo. Entonces, probablemente tus productos o servicios sean muy caros y ¿por qué no si son productos, ¿por qué no los alquilas en lugar de venderlos? Entonces alquila lo que estés vendiendo. Eso se me ocurre a mí que vendo tecnología. En vez de vender switches, routers y etcétera, ¿por qué no los alquilo? Y Cisco se compró una empresa que hace esto que se llama Meraki. Meraki es una empresa que tú compras el dispositivo, pero no lo gestionas o no tienes que gestionarlo como se gestiona comúnmente, sino se gestiona a partir de la nube y etcétera. Bueno, vamos. Ya casi terminamos esta parte. Otra parte de la ideación es esta pregunta. ¿Y si o qué pasaría si es otra forma de decirlo? El status quo nubla la imaginación. Las preguntas del tipo ¿y si? Que desafían las premisas convencionales son uno de los métodos disponibles para solucionar este problema. Los directores de un periódico podrían preguntarse, ¿y si dejamos de publicar nuestra edición impresa y nos dedicamos exclusivamente a la distribución digital a través de libros electrónicos, de Kindle, Amazon o en la web? ¿Qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría? Entonces tú pregúntate en tu negocio, si estoy vendiendo pasteles en mi tienda, en lugar de alquilar mi tienda y pagar el alquiler mensualmente, ¿por qué no me voy a internet
y vendo por internet, probablemente sea mucho más fácil. Hay toda una movida de estos nuevos restaurantes justamente por la proliferación de los deliveries. Existen restaurantes fantasmas, entre comillas, o sea, no tienen un sitio físico. Es solamente la cocina donde preparan los alimentos y desde ahí despachan la comida y su negocio es exclusivamente de comida para llevar. No tienen un sitio, un espacio físico. Entonces ahí ahorran en costos bastante porque el alquiler y etcétera, y optimizan otro tipo de procesos, generan ingresos de otro tipo y etcétera, ¿no? Estas preguntas que son hipotéticas no son más que un comienzo y nos retan a descubrir el modelo de negocio que podría funcionar para diferentes supuestos, ¿no? Entonces, hacemos un supuesto y como ven, esta es una herramienta en realidad. Es una herramienta que nos permite pensar más allá de la caja en la que estamos pensando actualmente. Como les dije en el ejemplo anterior, cuando hay una empresa a la que podamos criticar o ver cosas que podamos mejorar, se nos ocurren mil cosas. Pero ¿qué hay de nosotros? Una forma de entender esto es decir, ¿y si hacemos esto? ¿O qué pasaría si cambiamos esto otro? Es posible que algunas preguntas y si no tengan respuesta por ser demasiado provocadoras. O que otras simplemente necesiten el modelo de negocio adecuado para la realidad. Entonces, pueden ser cosas muy locas, ¿no? Podemos imaginar cosas así muy fantasiosas, pero el solo hecho de practicar esta frase de ¿y si hacemos esto otro? ¿O qué pasaría si cambiamos esto? Nos va a ayudar a tener una perspectiva mejor de los modelos de negocio. Y bueno, queridos amigos, ahora sí hemos hecho en un muy buen tiempo esta sesión. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Otra cosa de las cosas premium es que, por ejemplo, esta tarea que estamos en la parte gratuita, no la gestionamos, es un compromiso más de ustedes, ¿no? Que mío con ustedes. En la plataforma premium las tareas no son opcionales porque el objetivo es obtener resultados. Entonces, si vamos a una plataforma premium y damos tareas y no se hacen, sigo con el mismo problema, que lo que quiero es lograr resultados. Entonces, la parte premium tiene otras tareas, obviamente, pero es para que se hagan, es para tomar acción, no son opcionales. En este caso, tampoco deberían ser opcionales. Así que descubre el patrón de tu modelo de negocio. La primera tarea era tu modelo de negocio. O sea, imagina quiénes son tus clientes, tu propuesta de valor, los canales de comunicación, tu relacionamiento, tus ingresos, actividades, recursos claves, socios y la estructura de costos. Entonces, una vez que tienes ese mapa, ve en qué patrón estás, de estos que hemos visto, de todos los patrones que hemos visto, en cuál encajas más, para ver si puedes hacer alguna innovación o puedes observar más empresas que están dentro de su mismo patrón y cómo es que esas otras empresas también generan negocios. Cualquier pregunta me la pueden hacer en las redes sociales, @PauloJoymar en todas las redes sociales, pero principalmente atiendo más por Instagram, que es una plataforma que voy a empezar a desarrollar. Entonces, queridos amigos, muchas gracias por su tiempo. Si tienen alguna consulta, los escucho, pueden activar su micrófono y mientras leo aquí los comentarios. Isabel, estamos muy interesados. Excelente charla. Gracias, Isabel. Josué Manuel, es mi sueño ser un generador de empleos. En mi país es lo que hace falta. Y Josué Manuel, vamos, ánimo, vamos que se puede. Puedes generar empleos. Es empezar primero tú y es gradual, ¿no? Tampoco les digo así, háganse un préstamo millonario y tengan 100,000 empleados. No es la idea, porque tener muchos empleados también es un error. Y es que tengo muchas cosas que comentarles. Tener una planilla inflada, en lugar de ayudar, perjudica a los trabajadores. Porque llega un momento, como tienes la planilla demasiado inflada, tienes que reducir costos y tienes que despedir gente. Y es algo natural en las empresas. Y esa reducción de gente es un lío, es un problema, es complicado, etcétera.
emocionalmente también es bien complejo. Abril dice, apuntada, generemos una super red de emprendedores, agentes de cambio, generan empleos y bienestar. Esa es la idea, querida Abril. Y bueno, qué bueno que te apuntes. Yo creo que vamos a iniciar en agosto. Eh, sí, agosto es un buen mes como para que podamos iniciar todo este gran proceso. Julia dice, eso sí, me gusta cómo explica. Gracias, Julia. Espero que te ayude. Isabel dice, total, cero circunstancia. Cero circunstancial. Ok. Dalí, excelente información. Sí, para emprender es primero trabajar en la mente y estoy en proceso de armar mi proyecto de negocio. Qué bueno, Dalí. Entonces, es importante tener una mentalidad y es algo que vamos a trabajar también en este tema. O sea, son varios pasos, no puedo explicarles ahorita, pero es todo un método. Y empieza justamente con la mentalidad y los hábitos, ¿no? Mentalidad, hábitos constantes y etcétera. Eh, ya lo vamos a ver. Patti, me encanta esa actitud, yo también me apunto. Buenísimo. Ya les voy a ir enviando la información, ¿no? Este es un teaser, pero ya lo van a ver ahí en la web y etcétera, de cómo lo vamos a hacer. Como les digo, por lanzamiento va a ser así súper económico, así que tienen que aprovechar eh, porque, porque luego cuando hay más gente es más difícil hacer algo más personalizado, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiar, tenemos que variar y, y bueno, es parte de la evolución, ¿no? Siempre se evoluciona. Cualquier cosa que inicies siempre evoluciona, toma forma, cambia, muta. Marlon, me anoto. Esto es un reto para quienes estamos en un país como Venezuela. Sé que será provechoso. Marlon, este tema, gracias a Dios, tenemos mucha gente de Venezuela y yo me siento muy feliz de poder aportar a ese maravilloso país. Mm, es una situación complicada, sí, pero hay gente en Venezuela, conozco a varias personas en Venezuela que están generando mucho dinero en estos momentos, ¿no? Y creo que hay algunos mecanismos que se pueden practicar ahí. O igual la idea no es irse a lo loco, sino paso a paso. Algo que me molesta un poco, seguramente han visto, hay unos de esos videos que acusan a los falsos gurús que te venden humo y etcétera. No es tan real, solo que no se ajusta a nuestra realidad latinoamericana, creo, porque la mayoría son de afuera, ¿no? De Estados Unidos, de México. Bueno, México es parte de Latinoamérica, pero su economía está, entre comillas, un poco mejor que la nuestra. Igual conozco muchos amigos mexicanos, pero el tema está ahí en el cambio de paradigma. O sea, muchas veces estas recomendaciones de los grandes gurús es, sea un empresario y ten 500 empleados. Y recién puedes ser considerado empresario. Si no, sigues siendo autoempleado. ¿No? Para mí, eso es falso. Cuando dejas de ser autoempleado, para mí, cuando no es necesario que tú estés para que el negocio siga funcionando. Ese es mi criterio. Eh, pero esos son ejemplos muy así, ¿no? Así de, dejemos esto, dejemos de ser autoempleados, hagámonos miles de préstamos y tengamos 500 empleados y una compañía millonaria. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Y eso es lo que muchas veces cuando una persona se mete a un curso así, dice, y está con toda la ilusión y luego se da cuenta que no es posible. Entonces se decepciona del emprendimiento y dice, no, prefiero ir a un empleo convencional, tener la seguridad de un empleo convencional, que tampoco hay una seguridad. Lo hemos visto con este tema de la pandemia, tantos empleos que se están perdiendo día con día porque no se están generando recursos. Entonces, pero sí creo en esto de ir paso a paso, poco a poco, con paciencia, tener una persona, tener dos personas, que entre los tres empiecen a generar más, se viene el cuarto, el quinto, se empieza a crear una estructura, poco a poco.
Poder entrenarnos en la mentalidad para vencer los miedos. Exactamente, Dali. Josué Manuel, vamos, fuerza. Qué emoción, dice Abril. Sí, vamos. Jessica Les. Me encantaría ver la versión premium. Yo me apunto. Buenísimo, Jessica Les. Me alegra mucho. Seguimos creciendo. Obviamente, y no se asusten, esto no va a desaparecer. Porque ese es un compromiso mío de vida, poder colaborar con todo el tema de la lectura. Pero el otro es un poquito más, o sea, profundicemos, demos un pasito más. La gente que está con esto y que va a seguir con esto, obviamente vamos a seguir haciendo todo esto cada semana para que ustedes puedan seguir con el desafío de lectura y seguir viendo esto. Seguimos creciendo con toda la información que nos brindas. ¿Qué otro hábito consideras antes de emprender? Bueno, hay muchos importantes, pero creo que, como les digo, todo es un proceso, ¿no? Entonces tenemos que, yo no sé nadar, es una de mis grandes vergüenzas de la vida, sé nadar de perrito así. Bueno, no es mi culpa, estoy en Bolivia, como sabrán, somos mediterráneos, pero es una excusa en realidad porque nunca aprendí a nadar, pero sí puedo nadar de perrito, digamos, no me ahogo, sobrevivo. Pero el tema es que cuando te enseñan a nadar, a los niños los ponen en la parte bajita, ¿no? Y yo estoy ahí con los niños en el sitio bajito de las piscinas y creo que eso hay que hacerlo así, paso a paso, ¿no? Los hábitos tenemos que adquirirlos poco a poco. No son de la noche a la mañana. Como saben, seguimos todavía haciendo el reto de las mañanas milagrosas, que es despertarse a las 5:55. Hay mucha gente que lo empezó a cumplir al principio y luego ya no pudo, eh, porque a veces es como que lo hago de golpe. Si es que no puedes hacerlo, despiértate 5 minutos más temprano, 10 minutos más temprano, media hora más temprano, luego recién 1 hora más temprano. Es como poco a poco. Y algo que tenemos, por eso también esta parte premium, vamos a ir al bajito si quieren, ¿no? A lo más simple, porque es innecesario invertir y no les digo que inviertan en mí, sino que inviertan en gente que, que sea experta en el campo en el que quieran invertir. Entonces, esa gente experta obviamente no va a cobrar un monto pequeño porque sabe lo que hace y va a cobrar un monto grande. Mi máster es más de $2,000, pero esta gente sabe lo que hace, ¿no? Entonces, eh, es esa, siempre tenemos que invertir en nuestra educación. Por eso también me choca un poquito el tema de compartir los libros en digital, porque es tu primera inversión. O sea, si no inviertes en tu educación, es muy difícil que a la larga, bueno, entiendo que en los libros ya es más acceso y recibes la misma educación. E incluso los cursos, esos puedes tenerlos ahí de los piratas y etcétera. Pero ¿en qué más te ayuda este hábito de invertir en tu educación? En que tienes más tolerancia al riesgo, ¿no? $5, $10, $50, $500, $1,000. Ya ahí empieza, de hecho, ya en cierto monto es así como, oh. Y cuando estamos en negocios, cuando ya no hablemos de emprendimientos como autoempleados, sino hablemos de empresas. Les he comentado la anterior ocasión, en mi caso, de cómo evolucionó todo esto. Iniciamos con un capital de $500 y nuestro primer negocio era de $7,000. Entonces, capital menor a la venta que habíamos hecho. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Nos prestábamos y etcétera. Pero en ese entonces, $7,000 para mí era imposible conseguir. Imposible. Luego lo pudimos hacer y se transformaron en el otro negocio, era $50,000. Igual, imposible. Lo hicimos. El siguiente era de 100,000, el siguiente era de 200,000. Entonces, tú te pones a pensar y esas cifras son así inimaginables, pero es lo que hay que practicar, esa como, no sé cómo decirlo, tener
un poco de frialdad cuando hablamos de números. No morirse de que no tengo ese dinero, entonces esto es imposible o es la pérdida más grande de la historia. Nunca nadie ha perdido tanto dinero en la vida y puedes perderlos. Entonces, eso es lo peor. Es como un juego, ¿no? Obviamente hay que saber medir siempre, siempre. Ya vamos a ver más de este tema, pero es que puedas correr riesgos. Esa es la idea. Cuando eres emprendedor, tienes que correr riesgos, pero correr riesgos medidos. Entonces, por ejemplo, en la situación actual, mi empresa está así igual. ¿Qué haremos? Porque no estamos generando ni un peso, pero está esa mentalidad, ¿no? O sea, sé que lo vamos a superar porque ya estoy 8 años en esto y ya sé cómo se mueven las cosas, pero hay otras personas que podrían estar ahorita, inclusive, sé que hay muchos casos de gente que entra en una depresión tan profunda que piensa en quitarse la vida incluso, ¿no? Vean lo serio que es esto. Entonces, es la tolerancia. Tolerancia, esa era la palabra que estaba buscando. Tolerancia al riesgo. Hay que generarla, pero es un proceso, es como hacer lagartijas, ¿no? Primero una, luego 10, luego 100, y cuando ya puedes, ya sientes confianza, asumes riesgos, siempre se asumen riesgos, pero de forma inteligente, ¿no? De forma con algo que puedas controlar. No es una apuesta. Y yo también he estado viendo mucho este tema de las inversiones. Es algo que me interesa mucho, que me gustaría entrar, pero no siento que sea mi momento porque es algo a lo que hay que dedicar mucho tiempo. Entonces, cuando tú estás haciendo inversiones, al menos estas inversiones de diarias, cuando mueves stocks diarios, ves así como suben las cifras, bajan, suben, entonces tú tienes que comprar cuando está a la alza, tienes que comprar acciones, pero tienes que venderlas en cierto punto porque luego pueden ir a la baja y pierdes todo tu dinero. Entonces es muy de apuesta, ¿no? Hay mucho análisis y etcétera, pero también hay mucho de esta tolerancia al riesgo y para lo que generas, o sea, tienes que dedicarte mucho a eso para que empieces a generar algo. Y yo estoy metido más en los negocios, así que no es algo que me atraiga, pero en los negocios es algo parecido. Hay riesgos, tienes que asumir riesgos, pero siempre tienes que tener un respaldo, ¿no? Un respaldo, algo que ya, voy a asumir este riesgo, pero tengo esto de aquí que me va a ayudar en caso así, en el peor de los casos, ¿cuál es el peor escenario? Bueno, Luis Fernando nos dice, excelente la versión premium, me anoto. Me encanta. Ya vamos a ir con las noticias casi a fin de mes. Estoy casi seguro que va a ser por Patreon porque es mucho más fácil de manejar, aunque tengo una plataforma propia, pero no creo que me dé el tiempo con esto del máster de llevar toda la plataforma propia, así que yo creo que lo vamos a hacer por Patreon y allí en Patreon te cobran el fee mensual cada primero de mes. Entonces no vale la pena hacerlo en este tiempo, por eso les decía que en agosto podemos arrancar, pero vamos preparándonos. Estas 2 semanas pasan volando. Así, no sé si hay alguna consulta más. Si es que no hay consultas, entonces, queridos amigos, les agradezco por su tiempo. Saquemos la fotito del rigor para cerrar el día de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes ver un poco estos módulos, ver esto del nuevo esquema que vamos a tener en adelante y que les pueda ayudar. Esa es la idea, que les pueda ayudar a seguir creciendo. Así que activemos camaritas, por favor, los que puedan activar para que saquemos la fotillo. La fotillo. Ahí vamos, active. Que es domingo, mañana es lunes, empieza una gran semana. Así que si se animan igual, si se despiertan temprano, etiquétenme y ahí en Instagram y ahí los voy compartiendo también.
Hay un amigo que se llama Fabián, que es parte del desafío, que él ya así fue a otro nivel y empezó a etiquetar a sus amigos y ya son un montón, así me mandan de otras personas, no publico mucho, pero hay mucha gente que está en esto. Bueno, saquemos la fotito entonces. En 3. Oh, deme un segundo. A ver, ¿qué hacemos de simbolito ahora? Allá vamos a hacer la gran Jürgencito. Otro de mis mentores es el amigo Klarich, que igual él ya se fue a otro mundo. Él es el gurú de las ventas, pero ahora es el gurú de las inversiones. Entonces ya no lo vamos a ver mucho con nosotros, pero hagamos el puñito del Be Think Do. Ok, saludos y unita más. Perfecto. Gracias amigos. Entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir viendo el tema de diseño, algunas cosillas más. Y la última cerramos con el resumen final del libro. Chao chicos. Gracias. Gracias. Cenen, coman, Gracias. aliméntense. Bye. Bye.